la historia, debo decir, el militar de más alto rango en el ejército sirio. Es probable que algunos de ustedes desconocen el contexto de lo que significa hablar de Siria. No es suficiente, creo, con decirles que desde el principio de la historia ha estado íntimamente vinculado a Israel. Pienso que este corto video va a ampliar un poco más vuestro criterio hacia ese país. Al ustedes conocer un poco más dónde está ubicado, un poco de su historia, pues eso también va a enriquecer su punto de vista cuando hablemos del general que dirigía el ejército sirio. Así es que les ruego presten doble atención porque el acento del narrador no es el mejor para entender su español. Sumado, el sonido de ese canal de YouTube era pésimo, pero como sea, si ustedes están doblemente atentos, creo van a poder entrar en el contexto de lo que es Siria. Cabe acotar, esta no es la mejor historia. Creo que si pudiera remontarme un poco más en años, sería mejor, pero esto es lo más cercano por ahora. Así es que, por favor, si apagan las luces y corren el video y todos atendemos. Siria está aquí, a 8 horas de avión de España. Es la mitad grande y su población se concentra aquí, porque toda esta zona es un enorme desierto. Tiene 1/3 de las reservas de petróleo del mundo y también de gas natural. La civilización en el planeta empieza en 3 sitios y este es uno de ellos. ¿Recuerdas la Torre de Babel de la Biblia? La hicieron estos tíos. Siempre ha sido un punto de contacto entre Oriente y Occidente. Quizá por eso aquí nacen las principales religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Como la zona es brutal, todos han querido controlarla y siempre ha estado dentro de algún imperio. Los persas, los griegos, los romanos. El imperio romano termina partiéndose en 2 y finalmente solo sobrevive esto. Ahora es cuando la última religión monoteísta, el islam, construye su propio imperio. Los últimos en llegar son los turcos, que ojo, no vienen de Turquía, sino de muy lejos en Asia, junto con Gengis Khan. Lo conquistan todo y fundan el Imperio Otomano. El Imperio Otomano se queda ahí hasta la Primera Guerra Mundial. Cuando acaba la Primera Guerra Mundial, aparecen pequeños países donde antes estaba el Imperio Otomano. ¿Y quién se inventa estos países? Bueno, lo que te voy a contar es alto secreto. Este súper secreto se llama Acuerdo de Sykes-Picot. Los franceses y los ingleses no podían derrotar solos al Imperio Otomano. Solo podían si les apoyaba la gente que vivía dentro, en su mayoría árabes. ¿Cómo se los ganaron? Pues les prometieron la Gran Arabia, un país solo para ellos. Los árabes son un pueblo, pero no una religión. O sea, un árabe puede ser musulmán, puede ser cristiano, y antes del Islam parece que hubo tribus árabes con tradiciones judías. Bueno, pues a los árabes no les dieron ese único país que les habían prometido. En su lugar, franceses y británicos crearon muchos países pequeños. Estos países, obviamente, no eran países de verdad, sino zonas bajo su control, con gobernantes puestos por ellos. Después de la Segunda Guerra Mundial, los europeos se van. En el caso de Siria, son echados a patadas. Pero antes de irse, crean otro estado, Israel. No es el momento de hablar de ello, pero es un estado muy polémico que sus vecinos no reconocen. La prueba es que nada más irse los británicos, todos estos estados lo atacan. La zona, a partir de ahora, va a ser una bomba de relojería. Y mientras, ¿qué pasa en Siria? Bueno, pues no es muy estable. Tiene golpes de estado constantes. En esa época, aparece en Siria una ideología que se hace con el control y se expande por el mundo árabe, el Ba'ath. Esta ideología mezcla el antiguo sueño de una sola nación árabe con ideas socialistas. Y algo muy importante, es laica, o sea que no es religiosa. Siria se llega a unir con Egipto, un país con el que no tiene frontera. En este tiempo, Egipto les convence para nacionalizar el petróleo. En Siria, Al-Assad, el padre del Assad de ahora, se convierte en jefe del estado Ba'ath. En Irak, también Ba'ath, comienza a ganar fuerza Saddam Hussein. Las diferencias entre ambos países dividen a los partidos Ba'ath de otros países en pro-Siria o pro-Irak. Ahora ocurre la Guerra Fría. El mundo se divide en 2. O eres de Estados Unidos o de la Unión Soviética. Son años muy movidos en los que se pegan constantemente con Israel, invaden su vecino Líbano y comienza una oposición islamista al régimen Ba'ath de Assad. Recuerdas que la mayoría de árabes eran musulmanes, ¿verdad? Bueno, pues dentro de los musulmanes hay 2 ramas fundamentales. Suníes, la mayoría,
y chiíes. En el caso de Siria, a pesar de ser un estado laico, los gobernantes como Assad y los jefes militares eran chiíes, los cuales representan menos del 13%. En cambio, casi el 70% de la población es suní. Un dato curioso es que los cristianos son casi el 10%. Que los chiíes controlen el gobierno y ejército mosquea a la población suní, y ese sentimiento es aprovechado por los hermanos musulmanes, islamistas radicales suníes. Estos toman las armas en la ciudad de Hama, en contra del gobierno, y Assad acaba con la revuelta a costa de matar miles de civiles y encarcelar a mucha gente. En el año 2000, Assad padre muere, y le sucede Assad hijo. Ante las presiones, libera a muchos presos, trae internet y esperanzas de cambio. Hay un periodo de gran debate político y aparece la oposición. También vuelven los hermanos musulmanes. Los siguientes años son difíciles. Arrestan a la oposición. Y Bush incluye Siria en el eje del mal, y esto la aísla. Está mal visto negociar con Siria. Los kurdos, un pueblo que vive repartido por varios países de la zona, comienzan a protestar también. Hay represión y muertos. En 2011, te sonará esto, ocurre la Primavera Árabe. ¿Qué es esto? Bueno, es una protesta que se va propagando por todos los países árabes pidiendo más democracia. Cuando llega a Siria, Assad hijo termina usando el ejército y en los enfrentamientos mueren unas 1000 personas. Chiíes, y además laicos, o sea no religiosos, son el gobierno de al-Assad. Controla todo esto, que si recuerdas son básicamente las zonas chiíes del país, y está enfrentado al resto. También mayoritariamente laico, pero suní, es el Ejército Libre de Siria, o FSA en inglés, junto con el Frente Islámico, que es religioso, y otros 70 y pico grupos más, forma una coalición que la prensa llama simplemente la oposición. También suníes e islamistas, pero radicales, son al-Nusra, llamados Al-Qaeda en Siria, porque son básicamente eso, Al-Qaeda en Siria. Otros islamistas radicales son el ISIS o Estado Islámico. Salen de Al-Qaeda en Irak, controlan la mayor parte de Siria e Irak y se han hecho famosos por sus atrocidades. En naranja tenemos al pueblo kurdo. Las fuerzas de al-Assad son apoyadas por Rusia, que ya tenía base militar en el país antes del conflicto, Irán y China. En contra de Assad, apoyando a la llamada oposición, luchan Estados Unidos, Turquía, Francia, Gran Bretaña y Arabia Saudí. Cuando quieras entender el presente, pregúntate, ¿y el pasado? Haciendo eco de esa última frase, cuando queremos conocer el presente, hay que preguntarnos sobre el pasado. Y eso nos va a arrojar una información bárbara. De hecho, ahora ustedes saben que Siria, desde el principio de la historia, se ha postulado como una potencia. Hoy no lo es menos, excepto que parece ser el instrumento de otras potencias. De hecho, hay una profecía en Isaías que reza que Siria sería totalmente destruida, igual que Israel. Los historiadores insisten, esa profecía ya se cumplió, pero hay unos pocos que insisten que se trata de una profecía de doble cumplimiento y que en los últimos tiempos se repetirá. Creen que sucedió por primera vez cuando Babilonia arrasó Israel y parte de toda esa zona. Ahora creen que el resurgimiento de Siria también anuncia los últimos tiempos. No podemos estar seguros, pero no podemos despreciar el hecho de que allí surgen una cantidad de conflictos en el mundo entero. Suponíamos que la Tercera Guerra Mundial debería empezar con algún conflicto en Israel o probablemente en Irán, pero ahora todo apunta a que ese conflicto se desencadenará en Siria, porque literalmente Rusia con su propia confederación está enfrentando a los Estados Unidos, que también tiene sus propios aliados. Y los conocedores se preguntan, ¿es que allí arrancará una tercera guerra mundial? Ya vieron en ese corto, ¿por qué es tan preciado esa tierra? Bueno,
tiene la reserva del petróleo de buena parte del planeta. Así es que las dos grandes potencias que gobiernan al mundo estarán interesados en poseerlos. No vamos esta noche a profundizar en profecía. Recalco, para conocer el presente hay que preguntarnos sobre el pasado. Estoy a punto de narrarles la historia del militar que comandaba el ejército sirio en este entonces, me refiero al entonces bíblico. Para ello era punto de honor que ustedes entendieran que se trataba de una potencia y que el general era algo así como un militar que con su palabra decidía la vida y la muerte de miles. Y en el libro de los Reyes hay una historia alrededor de este general llamado Naamán, que por cierto, al traducir su nombre al español, significa favorable. Y sin duda, los éxitos de este general suman lo que casi ningún hombre siquiera puede soñar alguna vez alcanzar en su vida. Estoy diciendo, él contaba con una amplia reputación, mucho dinero, mucho poder. El favor de la potencia siria estaba en favor de este general. Humanamente hablando, él tenía más de lo que un mortal pudiera soñar. Sin embargo, no todo marchaba bien en su vida. Sé que algunos dirán, pero ¿cómo puede alguien decir con esa descripción que no todo está bien? Bueno, él siempre llevaba en su ropa un poco más de lo que la costumbre de la época exigía para vestimenta. Él llevaba un poco más para esconder una pequeña herida que con el tiempo se estaba convirtiendo en una enorme llaga. No se registra en la Biblia cómo se contagió. No requiere ser estudioso para deducir. Lo más seguro es que en cualesquiera de sus decenas de batallas tuvo contacto con alguien que le arruinó la vida. Digo le arruinó la vida porque esa pequeña herida era el principio de la letal y discriminante enfermedad llamada lepra. Para ese entonces digo terminal. No conocían cura alguna y socialmente era discriminante. Cuando estoy pensando en la historia de este general, no puedo dejar de pensar en que puede ser paralela a la vida de hombres y mujeres que también han alcanzado grandes logros. Tal vez no la grandeza de este militar, pero sí mucho más de lo que alguna vez soñaron alcanzar. Hablo de que no es sorpresa para mí si en nuestro medio hay algunos profesionales con tan buena reputación que cualquier compañía de este país, sin importar la edad que tengan, les contratarían con muy buen salario. Estoy diciendo que creo que hay hombres de negocios que sus preocupaciones no giran alrededor de cómo pagar las deudas al final de mes o cómo ocupar el aguinaldo para pagar deudas del año. Las preocupaciones de ellos giran en cómo invertir el dinero para ganar más dinero. También me refiero a mujeres que físicamente hablando
nacieron siendo hermosas. Los años han pasado y siguen siéndolo. Hombres jóvenes que sienten que el mundo les pertenece. En buena hora toda esa descripción. Yo no estoy restándoles mérito, todo lo contrario, bien hago en decir, mérito al que mérito tiene. Por supuesto que sí. Pero es que es probable que haya una pequeña llaga. Por ahora se trata de una herida que quizás nadie sabe, pero con el correr de los días y los meses está carcomiendo el alma de esa persona. Y todos sus logros parecen no tener importancia con la frustración y la angustia de esa pequeña herida. Ahora en forma paralela digo, entre otros ejemplos, el hijo adolescente de ese matrimonio exitoso, frecuentemente él está saliendo con chicos y no con señoritas. Sus padres están muy frustrados y angustiados. No están seguros qué hicieron bien, qué hicieron mal o cómo resolver esa herida que cada día se convierte en algo más profundo y más angustiante. Estoy hablando de ese hombre que semanas atrás descubrió en el celular de su esposa textos llenos de morbo que ella cruza con su jefe. No es necesario tener paranoia o alguna enfermedad de celotipia para concluir que una mujer que cruza esas bromas de doble sentido y con gran cantidad de morbo está enredada en deshonestidades, sin dejar de mencionar que su vestimenta no es la de una señora con principios morales, y es la ropa que usa para ver su tiempo laboral. Esa herida no se publica, pero carcome el alma. Y no debo pasar por alto la preocupante visita al doctor. El rostro de él mientras está leyendo las radiografías es suficiente como para que usted deduzca que algo muy malo está pasando en su vida. O esa chica que intenta callar su reputación moral. Parece que las paredes del vecindario gritan que no hay virginidad que cuidar. Son pequeñas heridas que se están convirtiendo en llagas y están carcomiendo el alma de algunos. Exactamente como la vida de ese general. Mientras yo hacía ese paralelismo, fue que en este estudio el Señor me empuja asiento para titular nuestro sermón de hoy, Solo para generales. Vayan en sus Biblias hasta el capítulo 5 del segundo libro de Reyes. Nuestro sermón de hoy, Solo para generales. Capítulo 5, segundo libro de Reyes. ¿Listas sus Biblias? Vamos al versículo 1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, varón grande delante de su señor, lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria.
Era hombre valeroso en extremo, pero leproso. Imaginen la reputación de este hombre. A pesar de que la lepra era discriminante, el rey no sentía el valor de rechazarlo. No solo había ganado esa posición, sino que además la Biblia recalca que era hombre valeroso en extremo, pero leproso. Es decir, recalcando el paralelismo, ese matrimonio ha alcanzado éxito en extremo, pero su hijo, es decir, ese hombre se siente satisfecho que no tiene problemas sobre administrar su dinero. El problema es cómo invertirlo. Pero su esposa, y así puedo seguir mencionando ejemplos y luego anteponer la palabra pero, leproso. Sigo, versículo 2. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Hasta ahí leemos y oramos. Te ruego, Señor, tu Espíritu hable a nuestras vidas, y si hay personas que han alcanzado éxitos en cualesquiera áreas de sus vidas y que se identifican con esa herida que cada día se hace mayor, ministres nuestros corazones y que podamos encontrar no solo el consuelo, sino también la vía para recibir un milagro. Por favor, ministranos, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Entre los trofeos de guerra que el general tenía en su casa, contaba con una muchacha hebrea. En una de las tantas incursiones de bandas armadas a Israel, la habían llevado como esclava. Deduzco, por su buen comportamiento, esta chica ahora trabajaba ayudando en los quehaceres de la casa a la esposa del general sirio. Ella era temerosa de Dios, y la historia registra una mujer tan pero tan diligente que, a pesar de las circunstancias adversas que ella vivía, cualquier oportunidad para ser luz respecto a su fe la aprovechaba. Creo que ella escuchó siendo niña que Dios dijo que los hebreos debían ser luz a otras naciones, que ellos debían testificar del Dios de Israel. Y ella aprovechó la enfermedad del general para hacer evangelismo. Supongo que su ropa quedaba manchada con la putrefacción de su herida. Una de esas tardes tomó el valor y le dijo a su jefa: en mi pueblo hay un profeta de Dios, un hombre con la unción del Santo de Israel, alguien a quien Dios ha dado el don de sanidad. Estoy segura que si tu esposo hallara gracia ante los ojos de Dios, ese hombre sería el instrumento para que él sane de su lepra. Con tan grande necesidad, el general, ni lento ni perezoso, en muy poco tiempo estaba frente a la puerta
de ese hombre de Dios? Por supuesto, se trata de Eliseo. El general se hizo acompañar de una significativa cantidad de regalos. No estoy seguro si él pretendía comprar el favor de Dios o simple y sencillamente él se apegó al protocolo religioso de sus paganas costumbres. Es más, es muy probable que esa sea la respuesta. Como sea, Eliseo era uno de esos hombres de Dios huraños. Curioso porque están llamados a ministrar a la gente, pero el protocolo social no les hace ninguna gracia. Al contrario, parece que esos hombres desprecian esos privilegios que el protocolo propina. Tanto que ni siquiera salió a recibirlo. En su lugar dijo a su asistente: ve donde el general y dile, lávate 7 veces en el Jordán y serás limpio. Punto. Cuando el general escuchó, molesto, gritó: ¿qué? ¿Eso es todo? ¿Ni siquiera vendrá a recibirme? ¿Acaso los ríos de Siria no son más cristalinos que el del Jordán? ¿No piensa cumplir el protocolo de un general sirio? ¿Qué se cree? Yo pensé que vendría, invocaría a su Dios, haría algún tipo de demostración y entonces yo sanaría. Pero no. Dice que vaya a un sucio río y que me lave 7 veces. Pues no lo hago. Que se quede con su religión de locos. Y dice literalmente que se regresó y iba muy molesto. Yo no es que quiera agregar a la historia, solo diría, iba molesto, se regresó y seguía siendo leproso. No sé cuánto tiempo o cuántas millas pasaron después de lo que acabo de narrar. Solo registra que uno de los del ejército sirio, supongo que era otro militar de un buen rango, para que increpara a este general, porque le dijo: general, ¿puedo preguntarle algo? El general dice: sí, puedes preguntar. Y si ese profeta te hubiera pedido algo grande, como caminar de rodillas de aquí hasta Israel, hasta Siria, o te hubiera pedido mucho dinero para darlo a los pobres, o algo así estrafalario, ¿lo hubieras hecho? Y el general dice: claro que lo hubiera hecho. Esa es la costumbre. Me hubiera ido de rodillas hasta donde dijera. ¿No viste cuántos regalos traía? Entonces este hombre le insiste: pero si no te ha pedido más que te laves en ese río, ¿por qué no lo haces? ¿Qué perdés? La Biblia no dice esto, pero yo lo deduzco. Creo que el general le respondió: ¿no te das cuenta que si no sano voy a hacer el ridículo ante todos ustedes metiéndome 7 veces en ese río? Y le responde ese hombre: pero ¿qué cree usted? ¿Que alguno de nosotros va a tener el valor de burlarse de usted? Es más, díganos que nos metamos todos, pero obedézcale. Y allí
paro con la historia. No es que termina ahí. Yo termino ahí porque tengo que aplicarla a mi propia historia y quizás algunos también. También paro con la historia allí porque quizás esto pone la expectativa en los que nunca leen la Biblia y al regresar a casa dicen, quiero ver en qué termina todo esto. Sería maravilloso que al fin, en lugar de ver telenovelas y tantas tonterías, estudiara la Biblia. Como sea. Vayan conmigo al verso 3, 5:3. Esta muchacha dijo a su señora, si rogase mi señor, el general, al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Qué ironías, ¿no? El que tiene todo lo que un mortal puede desear en la vida, en realidad no tiene nada. Porque la que se siente plenamente completa es esa muchacha que está como esclava. Y esta muchacha no está apurada en su condición de esclavitud. Ella está apurada en cumplir con el llamado de Dios de ser luz a otros. Ella está muy animada en aprovechar esta oportunidad para hacer evangelismo. Y aquí la primera lección para mí es que los que aman a Dios, los que conocen a Dios, no pueden callar su fe. Aprovecharán cualquiera oportunidad para testificar sobre su fe. Y es un buen momento para preguntar a todos los presentes si alguna vez usted ha testificado a alguien sobre su fe. Y si su respuesta es no, no se sorprenda. Usted no puede testificar porque usted no ama a Dios, no lo conoce. Si alguien le ha hecho creer lo contrario, le han mentido. Alguien que ama a Dios, que conoce a Dios, ¿cómo puede callar una verdad tan grande? De hecho, miren el contraste. Vayan al verso 7. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rompió sus vestidos y dijo, ¿qué? ¿Que yo soy Dios para que mate y dé vida? ¿Para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad y ved cómo busca ocasión contra mí. Les explico. Cumpliendo con el protocolo militar, el rey de Siria envió cartas al rey de Israel, no solo para la entrada diplomática del gran general a territorio hebreo, sino también para que intercediera con el profeta para que éste sintiera gracia para el general. Cuando el rey de Israel lee las cartas, frustrado dice que acaso soy yo Dios para sanar a ese leproso. Lo que anda buscando es ocasión para declararme la guerra. Esto no es una oportunidad de conciliación. Estos son espías. Es que los que no aman a Dios, los que no tienen fe, jamás serán capaces de ocupar una oportunidad para testificar de su fe, porque no la tienen. Ellos las oportunidades las considerarán amenazas, como el caso de ese hombre de negocios que tiene 5 o 10 empleados. No les habla sobre su fe. Piensa que si él habla sobre su fe, ellos van a abusar y tratarán de sacar ventaja. Trabajo es trabajo.
Usted no sabe nada de Dios. Ese es el punto. Lo mismo sucede con ese universitario. Nadie sabe sobre su fe. Se siente orgulloso cuando lleva los libros de cálculos, cuando lleva los libros de arte y qué sé yo, lo que usted estudia, pero jamás nadie lo va a ver llevando una Biblia. Usted se avergüenza de Dios porque usted no conoce a Dios. El que ama a Dios aprovechará la oportunidad de testificar de su fe. Es punto de honor que usted entonces concluya con quién se identifica, si con esta empleada o con el rey de Siria. Con el rey de Israel, desde luego también concluya cuál es su final. En fin, vean el verso 12 ahora. Habana y Farfar, esto lo dijo el general, ríos de Damasco, ¿y no son mejores que todas las aguas del rey de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Vaya desfachatez la de este general, diciéndole a Dios cómo debe hacer el milagro. No creo que a Dios le importa el protocolo con el que usted ha crecido o el contexto socioeconómico del que usted forma parte. Dios va a actuar en su soberanía y seguro hay alguna lección que usted y yo necesitamos aprender. En este caso es fácil descubrirla. El problema de Naamán no era su lepra, el problema de Naamán era su soberbia. Lo tengo todo, no es cierto. Era leproso. Era tan grande que no podía pensar en Dios. Estaba tan ocupado que solo tenía corazón y tiempo para su grandeza. La lección de Dios tenía que ver con la soberbia de su corazón. Y es muy probable que esa lección es la que también usted y yo necesitamos aprender. Y es muy probable que quizás por eso hay una herida en su corazón, que cada vez se hace mayor. Para colmo, algunos de ustedes o yo, en lugar de reconocer nuestra desventaja, queremos que Dios obre como a nosotros nos da la gana. Y queremos decirle cómo hacer el milagro. Dice el general, ¿por qué no me manda a zambullirme en los ríos de Siria que son más limpios? ¿Por qué quiere que yo vaya y además 7 veces? Por eso es que el otro militar le pregunta, pero es que si alguien te hubiera dicho algo distinto y muy difícil, lo hubieras hecho, sí. Es como la ridícula comparación de que algunos de ustedes, antes de tener fe en Jesús, visitaron a alguien que tiraba las cartas. Ella o él les dijo que hicieran, qué sé yo, demostraciones paganas de religiosidad. Las hicieron. Hasta cortaron mechones, qué sé yo de quién. O algunos gastaron o siguen gastando dinero en médicos o en psicólogos. Pero si ahora este inútil predicador les dice, oiga, son 4 pasos sencillos. Leer la Biblia todos los días, orar todos los días, congregarse de forma sistemática y servir a Dios.
Eso no lo quieren hacer porque están llenos de soberbia. El colmo, varios de ustedes tienen meses o años de venir a la iglesia. Mire si usan Biblia. Les corona su indiferencia a Dios, les corona su soberbia. Hasta creen que hacen bien porque juegan al fútbol y le hacen el favor a otro necio que los pone a jugar. Increíble. Está bien con aquellos que tienen 1 o 2 semanas o 1 o 2 meses. Usted lleva años. Les digo, oren todos los días. No. Si tienen tiempo para hablar groserías y obscenidades, qué sé yo con quién, compañeros de la universidad y chistes obscenos, publicar tonterías en Facebook. Pero hablar con Dios, no. Congregarse de forma sistemática. Si hay algunos que hay que agradecerles que vienen. Sin dejar de mencionar, ya que hablé sobre el fútbol, si no hay jornada, ni en broma los veremos en la iglesia. Y una vez más digo, sus necios líderes les siguen consintiendo el error. Oh, ni remotamente le vamos a ver sirviendo al prójimo. Están coronados de soberbia. Y si todo esto que estoy diciendo les incomoda y están enojados como el general y se irán enojados, yo solo puedo decirles, además de que se irán enojados, se irán con lepra. Y ese es su asunto, no el mío. No era su lepra la que necesitaba ser sanada, era la salvación de su alma la que necesitaba ese general. Tanto que les cuento un poco más de la historia. Insisto, quizás así se animan en ir a leer a sus casas, y los que ni Biblia tienen, tal vez en internet la bajan. Este general, cuando se vio sanado, su corazón estaba tan agradecido que regresó donde Eliseo y le dijo, tome estos regalos. Eliseo dijo, yo no necesito sus regalos, usted no puede comprar el favor de Dios. Eso es absurdo. Él entendió tan bien que Dios no quería sus presentes, que dijo antes de marcharse, entiendo, pero necesito algo más. Sé que ustedes estarán diciendo, pero ¿y qué más puede querer? Escucha esto, conmueve. Él dijo, hay ocasiones en que yo soy parte de la Guardia Real, tengo que acompañar al rey en misiones oficiales, y de vez en cuando él va a adorar a su Dios. Es posible que Dios, tu Dios, ahora mi Dios, me perdone si de pronto yo tengo que ir y cuando todos se inclinan ante ese Dios pagano, yo tengo que inclinarme. No porque ahora crea que ese es Dios, sino porque voy a perder mi cabeza. Eliseo reconoció que él tenía una conversión genuina y le dijo, ve en paz. Cuando digo que había una conversión genuina es porque él quería adorar y agradar a Dios. Cosa que usted y yo debemos preguntarnos hoy. Si hay una pizca de intención en nuestro corazón de agradar a Dios.
usted decide si regresar con lepra o no. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y lo que esta me enseña. Perdón por ser yo tan soberbio.